en exclusiva. Las 7 de la mañana con 16 minutos y ahora me da mucho gusto platicar con José de Jesús Daniel Ponce Vázquez. Él es director general adjunto de vinculación, programas educativos, divulgación del CONAPRED, que es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días y gracias por tomar la llamada. Muchas gracias, Alejandro, y por su conducto a su amable público. Pues primeramente, platíquenos, ¿realmente hay discriminación en nuestro país? Pudiéramos pensar que no, por el hecho de que nos quejamos de que somos discriminados en el extranjero y pues obviamente pensaríamos que nosotros no discriminamos. ¿Sí hay un índice alto de discriminación en el país? Claro que sí, Alejandro, muy amable por su pregunta. Mire, las diversas encuestas que se han realizado en el país desde el CONAPRED en conjunto con la UNAM nos muestran un país que, aunque reconoce cada vez más la diversidad, sí muestra también graves signos de discriminación. ¿Quiénes son los grupos más discriminados en nuestro país? Es la siguiente pregunta que seguramente nuestro público se estará haciendo. Sí. La primera cuestión de discriminación tiene que ver con los recursos económicos, el clasismo que vive el país, la distinción de trato que se da entre personas que tienen y no tienen recursos. Y la segunda, más fuerte, es la que se da hacia ciertos grupos de población que tienen condiciones de desventaja. Por ejemplo, las personas con alguna discapacidad, las personas migrantes, las personas indígenas, el trato que se le da a las mujeres, nos muestra todavía graves retos entre lo que tenemos como noción de igualdad y la discriminación. Hablando de la discriminación por clases, el hecho de que en algunos lugares escojan a la gente que puede ingresar, por ejemplo, a los antros o salones de baile, como se les quiera llamar, en donde hay un famoso cadenero, ¿no? Y entonces le dice a la gente que está ahí, tú sí entras, tú no, tú sí, tú no. ¿Esto de entrada ya es discriminación? Sí lo es. Sí, desafortunadamente es lo que se llama discriminación múltiple, porque no solamente está basado en el tema económico, sino en la discriminación por apariencia. Es decir, la gente puede tener o no recursos económicos, pero el tema racial, muchas veces el color de la piel, el tono de la piel, y también la vestimenta, o ciertas características en las personas como algunos tatuajes, o algún tono de color de pelo, etcétera, un piercing, por ejemplo, puede significar no solamente desafortunadamente el acceso a un antro o a un salón de baile, sino a empleos, a oportunidades de poder desarrollar actividades profesionales. Dentro de los grupos que nos mencionó que son objeto de discriminación, no mencionó, o a lo mejor no me fijé, pero no mencionó a los homosexuales, ¿ya no son discriminados? No, por supuesto que sí. Dijéramos, hay una pregunta en la encuesta nacional que es muy fuerte. Cuando la gente dice, ¿usted es tolerante? Sí, soy muy tolerante, pero la población lésbico, gay, bisexual, transexual, intergénero, es la más discriminada en materia de la convivencia cotidiana. O sea, las personas alrededor de un 44% no estaría dispuesto que en su casa viviera una persona homosexual o lesbiana o bisexual, etcétera. Y esto nos muestra todavía el nivel de intolerancia que tenemos sobre diversos grupos. Sería muchísimo, pensar que no solamente fuera Torino, ¿no? Convivir con él en una escuela, por ejemplo, en la encuesta de juventud de hace algunos años nos muestra casi el 60% que no estaría dispuesto a tener como compañero a una persona homosexual. Pues algo que también se está dando y donde ahí yo creo que sí mucha gente se desinhibe si es que tiene alguna tendencia a discriminar, pues es a través de las redes sociales. ¿Ahí cómo andamos? Creo que las redes sociales son una parte muy importante pues de intercomunicación que nos ayuda a estar en tiempo real en noticias y en acontecimientos. También se ha convertido en un espacio, un caldo de cultivo de lo que le denominamos discurso de odio. Este discurso de odio se expresa sobre diversos grupos. Yo invitaría al público radioescucha que pudiera entrar a un sitio que se llama www.dilosinodio.sintag, en donde tenemos un contador en tiempo real del número de menciones que se están haciendo en redes sociales sobre, por ejemplo, la palabra joto, la palabra chacha, la palabra indio, y nos daremos cuenta que son miles diarios de expresiones discriminatorias
se usan en las redes sociales y muchas veces rebasan hasta los 25,000 menciones diarias con respecto a un grupo en situación de discriminación. Y ahí, pues, el gran tema, el gran reto significa no prohibir, pues, por supuesto, limitar la libertad de expresión, sino cómo vamos haciendo un debate cultural, sobre todo con nuestros jóvenes, para que comprendan que desafortunadamente lo que pasa en redes sociales no se queda en redes sociales, pasa a la vida cotidiana y afecta la vida y el proyecto de vida de muchos jóvenes y congéneres en nuestro país. En el caso, hablaba también de que la palabra chacha también es discriminatoria, a veces se usa y no le damos ese contexto, o al menos quien lo utiliza dice, pues no, pues, es una manera hasta cariñosa de decirle a alguien que ayuda en la casa. ¿Es discriminatorio esto? Pues evidentemente que las palabras tienen cierta connotación. Hay gente que dice, yo le estoy diciendo indio porque expreso una cuestión de reconocimiento de los pueblos indios. Bueno, si no llega a esa parte, pero por lo general se escucha la palabra indio con una connotación de pareces indio al manejar, no seas indio, etcétera. Okay. Evidentemente que la palabra chacha ya viene muy cargada de una connotación, pues, de desprecio, de efectivamente de no reconocimiento de derechos. O sea, mucha gente dice, si yo mi chacha la quiero como de la familia, sí, le vas a dar herencia, le reconoces de vacaciones, le das aguinaldo. Y en nuestro país, desafortunadamente, la encuesta nacional de discriminación nos muestra que el 70% le da sobra a las trabajadoras del hogar. Entonces, pues las palabras van cargadas de hechos. ¿Qué se hace cuando estas manifestaciones de discriminación se hacen a través de medios de comunicación? Es decir, porque el llamar chacha a alguien, por poner un ejemplo, pues incluso lo hacen también quienes están en medios de comunicación, quienes hacen comentarios y sobre todo en programas de entretenimiento. ¿Ahí qué puede hacer la CONAPRED? Bien, nuestra ley se acaba de reformar el año pasado. Afortunadamente, los legisladores colocaron nuevas herramientas para homologar un extensivo catálogo de situaciones de discriminación. Creo que aquí estamos frente a un tema importante, el debate entre libertad de expresión y no discriminación. Dijéramos, sin querer comparar con lo que se está discutiendo en Europa a partir de los acontecimientos de Charlie Hebdo, esa revista que fue, pues, masacrada, ¿verdad?, dijéramos, por plantear ideas. Sí. La cuestión que dice nuestra Constitución es que, y la Suprema Corte, es que toda aquella cuestión que tiene que ver con literatura, con arte, pues la libertad de expresión es irrestricta. Pero cuando se trata de discursos que pueden llevar a la denostación, a llamar al no ejercicio de derechos de ciertos grupos, al discurso de odio, pues está catalogado así como una conducta que puede ser incluso hasta denunciada ante el CONAPRED, ¿verdad?, para que este actúe primero de manera preventiva, llamando, digamos, una tarjeta amarilla diciendo cuidado con esas expresiones, pueden llevar efectivamente no solamente a situaciones de mal gusto, que podemos decir ciertas palabras, como la del debate sobre la palabra homofóbica en el fútbol, ¿verdad?, que se grita cada vez que despega un portero, sino a situaciones de maltrato, de humillación y de pérdida de derechos de las personas. Y entonces hemos actuado, sí, dialogando y a veces de manera no fácil con algunos comunicadores en este debate que tenemos en el país sobre libertad de expresión tan necesaria para proteger a los periodistas, pero por otro lado el tema de no discriminar a grupos. Y esto también se lo planteo porque se da más en lo que tiene que ver con shows, con espectáculos, y vemos a payasos a nivel nacional y que hacen uso y abuso del lenguaje, y aparentemente nadie les dice nada, ni siquiera radio, televisión y cinematografía, que se supone que estaría vigilante de todo esto, y se dan vuelo discriminando o con palabras peyorativas hacia personas que a veces están enfrente de ellos. Claro, y desafortunadamente, si nos fijamos, por lo regular las connotaciones son hacia personas más débiles. Si no, fijémonos, o sea, cuando hay burlas hacia personas adultas mayores, ¿verdad?, esas expresiones de pareces chocho, ya estás ruqueando, etcétera, o las personas indígenas, ¿verdad?, en su manera de hablar, en sus costumbres, o las personas de otras preferencias sexuales, o personas de otras religiones, etcétera. Esa parte, evidentemente, tenemos que hacer un gran trabajo preventivo, y ahí pues hemos hecho un trabajo con
con la Secretaría de Educación Pública para difundir una colección de cuentos que también recomiendo mucho a su público. Pueden bajarlos de la página de CONAPRED, www.conapred.org, en donde esos cuentos ayudan a que desde los niños empecemos a desnormalizar esas conductas. Pero esas conductas que usted habla de espectáculos pueden ser también denunciadas. Y la CONAPRED puede actuar en ese tipo de casos. Por supuesto que sí. Perfectamente. En nuestra página web también hay un sitio para presentar quejas por internet. Ahí mismo, dentro de la CONAPRED, del CONAPRED que nos está mencionando, en ese mismo sitio, ahí hay una parte donde se puede denunciar. Así es. Perfecto. Muy bien, pues le agradecemos que nos haya tomado la llamada. Es muy interesante esto y debemos de empezar a cambiar como mexicanos y fijarnos que estamos cometiendo discriminación. Pues lo importante es reconocer que somos un país muy diverso, muy rico en la diversidad, y esa diversidad, cuando no se convierte en desigualdad, pues ayuda a construir una nación fuerte, una nación plural, multicultural, pero cuando esa diversidad se convierte en desigualdad, es un caldo de cultivo para la violencia, y para la violencia que todavía no logramos erradicar de nuestro país. Ahí hay una clave importante para enfrentar los problemas de inseguridad, de transformación de la realidad de inseguridad a una de convivencia. Bien, le agradezco que nos haya tomado la llamada, muchas gracias. Muy amable, Alejandro, y por su conducto también a su amable público. Muy buenos días.